Lo vemos llegar cada sábado y él vive frente a la iglesia. Es decir, que la puerta de su casa da frente a donde nosotros, toda la iglesia, está sentada. Entonces todo el proceso para encaminarse a la iglesia, desde que abre la puerta, baja las escaleras, abre la reja de la calle, todo eso lo observamos. Pero lo que más podemos contemplar son sus ojos, de alegría, de contento, de sentirte tan bien recibido. Nosotros nos alegramos tanto porque es la almita nueva de la iglesia que está viniendo rigurosamente cada sábado. En realidad es el alma que conquistó mi padre. Y esta semana decía, ¿ya ven? Miren mi método. Yo me he hecho amigo de Simón por mucho tiempo. Y allí le di 3 estudios e inmediatamente está viniendo a la iglesia. Mi padre, el secretario de escuela sabática de nuestra iglesia, el subdirector, el tesorero, que tiene 90 años, proclamaba esto y nosotros todos celebramos y agradecemos tanto a Dios. A veces los dos salen al frente, aunque nuestro vecino recién está aprendiendo, le acompaña nada más y mi padre entona feliz ese himno porque es el alma que está luchando para conquistar. Queridos, qué bonito. Y cuando él viene a la iglesia encuentra una alegría, una confraternidad. Todos estamos tratando de que pueda entender los principios básicos de la salvación. Imagínense si Simón viniera a una iglesia en donde de pronto le quisieran imponer de así las leyes, a nuestro parecer, prioritarias. Si viniera a una iglesia en donde hubiera una discusión, en donde a veces los hermanos olvidamos que hay muchas almas que se están iniciando y que necesitan, como dijera la sierva, el ABC de la salvación. Nos enredamos en filosofías, en doctrinas así que tienen que cumplirse y priorizamos eso en nuestra vida que hasta la cara se nos cambia. Se nos frunce el ceño porque venimos con ese espíritu y creemos de que todos tienen que saber lo mismo y que todos, y como les vuelvo a repetir, nos predicamos entre nosotros mismos sin tener ese tino, esa sutileza de que hay almas que se están iniciando, almas que necesitan ser fortalecidas, almas que de repente sea la última vez que vengan a congregarse. No nos olvidemos eso también. Es para nosotros un placer en este momento presentar la lección que tenemos a continuación y le damos a todos la bienvenida de ver cómo trabajaron los siervos de Dios frente a esta situación tan riesgosa. He visto a siervos de Dios derramar sus lágrimas por las almas conquistadas, porque traer un alma a la iglesia cuesta. ¿Estás trabajando en ellos? Es hermoso salir a predicar, repartir volantes, todo está bien. Campaña pública está bien, pero trae un alma a la iglesia, consérvala hasta que llegue a bautizarse. Ese es el reto. Y para que eso suceda tiene que morar el Espíritu Santo en la reunión. Y solamente morará el Espíritu Santo en nuestra iglesia si podemos cumplir la voluntad del Señor. De dejar nuestro orgullo, nuestro yo a un lado y priorizar que resalte el nombre de Cristo Jesús, Salvador por excelencia. Disfrutemos juntos esta lección y que pueda hacer un bien en nuestras vidas. Es la lección número 15, la primera reunión de delegados. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amado Señor, trabaja en nuestras vidas. Nosotros no sabemos cómo. El egoísmo, Señor, la petulancia, nos desbordan por los poros, porque somos pecadores, Señor, en cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a cambiar, te lo pedimos por las almas que están viniendo, por los que escuchan este programa y que por diferentes motivos no pueden ir a la iglesia, Señor. Ayúdales, Padre mío, en donde estén, bendícelos. Padre Santo, permite que a un siervo de Dios les pueda extender la palabra y que sienta en sus corazones, Señor, la decisión de un cambio, de una transformación. Te pedimos también por nuestros líderes, Señor, por toda la iglesia en general, que tengas misericordia,
que nos ayudes a enrumbar nuestra vida, Señor, y a seguir el ejemplo que hoy nos darán tus siervos de cómo, Señor, debemos actuar. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mundo de hoy se escucha decir siempre que la ley de Dios ya no está vigente, porque nadie la pudo cumplir, solamente Jesús, ¿cierto? Y muchos toman como referencia para sustentar esta teoría el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Pero eso no es verdad, porque este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy no trata de los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino que trata de la ley ceremonial que fue clavada en la cruz. Esas afirmaciones no hacen más que confundir a la gente y engañarla. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿estamos predicando con responsabilidad el Evangelio o estamos sembrando confusión entre los hermanos? Durante la historia de la Iglesia de Cristo, siempre ha habido personas que han tratado de dividir al pueblo de Dios, a la Iglesia, con sus doctrinas torcidas. Y han confundido a muchos hermanos. Muchos inclusive se han retirado de la Iglesia. Pero aquellos que traen esas doctrinas falsas, no es que sean personas ajenas a la Iglesia, no, sino que son personas que pertenecen a la congregación cristiana, a la Iglesia. En tiempos de la Iglesia primitiva, había un grupo de judíos que enseñaban a los cristianos que la salvación no era por la gracia de Dios, ni por los méritos de Jesús, sino que ellos decían que era por la ley ceremonial, es decir, por los ritos, por la circuncisión, por los sacrificios, que ya no eran necesarios porque su cumplimiento fue Jesús. Para los conversos fariseos era más importante la circuncisión, y eso era un problema para la iglesia que tuvo que solucionarlo en un concilio general en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dicho en otras palabras, el diablo trabajaba duro para que la iglesia se concentrara en estos problemas y descuidara la misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Eso estudiaremos hoy. La lección se titula La primera reunión de delegados o el concilio de Jerusalén. Mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Sean bienvenidos a la escuela sabática. El tema presenta 3 puntos muy resaltantes que vamos a desarrollar. El primero dice: los judaizantes sembraron confusión. El segundo, Pedro relata su experiencia con Cornelio. Y el tercero dice acuerdo. Así que vamos a desarrollar la lección con el primer subtítulo que dice: los judaizantes sembraron confusión. Y la pregunta dice: ¿qué enseñaban a los gentiles recién convertidos algunos de los judíos? Vamos a estudiar el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, que dice lo siguiente: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Las doctrinas falsas no solamente se ven hoy, las doctrinas falsas han sido sembradas desde siempre dentro de la iglesia. Y su único objetivo es hablar mal de Jesús. Cierto, si te das cuenta y observas bien el verso, el único objetivo es desacreditar a Jesús. 2 años duró el primer viaje
misionero de Pablo, en la cual por orden de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, había logrado romper las barreras de diferencias sociales idiomáticas. Entonces, tan pronto como llegaron a Antioquía de Siria, lugar donde fueron ungidos para ser enviados a emprender su misión, Pablo y Bernabé reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos, como lo registra Hechos capítulo 14, versículo 27. La iglesia de Antioquía había crecido enormemente y seguía creciendo inclusive. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, solo que había un problema. En la iglesia habían cizañeros, había cizaña dentro del trigo. Habían sembrado una falsa doctrina para desanimar a los hermanos. Pon pausa al video y lee con mucha atención el verso. Fíjate bien en cada palabra. ¿Cuál era la doctrina falsa? Leamos los versos de Hechos capítulo 15, versículo 1, pero en la Biblia traducción al lenguaje actual para entenderlo mejor. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. El verso nos habla de la ley de Moisés. Ojo aquí. Tomemos en cuenta esto para no equivocarnos. Por eso te dije que leyeras bien el verso, porque ahí te habla de la ley de Moisés, que muchos confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley de Moisés no son los 10 mandamientos de la ley del Señor que escribió en las tablas. Los 10 mandamientos fueron escritos y ordenados por el mismo Dios. Así lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, cuando dice: y habló Dios todas estas palabras. La ley de Moisés fue escrita precisamente por Moisés, que era la ley ceremonial, que contenía ritos, ceremonias, entre otros, que apuntaban al cumplimiento profético de Jesús. Aunque ambas vinieron de parte de Dios, pero esta diferencia la hizo el Señor mismo para separar claramente estas dos leyes. Ahora, en el lugar santísimo del santuario terrenal, dentro del arca del pacto, se encontraban los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué dice Éxodo capítulo 21, versículo 21? Vamos a leerlo. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí dentro, dice el verso, los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? O sea, los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Y a un costado, en la parte exterior del arca, se encontraba la ley de Moisés, que era la ley ritual o ley ceremonial. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 31, versículos del 24 al 26 al respecto? Vamos a resumirlo. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas: tomen este libro de la ley y póngalo junto al arca del pacto del Señor su Dios. ¿Te das cuenta cómo estamos entendiendo claramente de lo que habla el capítulo 15 de Hechos? Es de la ley ceremonial, o sea, de los ritos. Entonces, el verso resalta y dice que junto al arca está la ley ceremonial, ¿cierto? Entonces, era la ley ritual la que terminó con la muerte de Jesús. Jesús clavó en la cruz a esa ley, porque todo apuntaba a él. Entonces, ya te diste cuenta cuál era la falsa doctrina, o cuál era el engaño en todo caso. La falsa doctrina era que la salvación
dependía no de Jesús, sino de la circuncisión o de la ley ceremonial. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, mientras Pablo y su equipo misionero, junto a los ministros y hermanos laicos y líderes de la iglesia, trabajaban duramente para traer las almas a la iglesia del Señor, el diablo, utilizando como instrumentos a algunos fariseos convertidos al cristianismo, comenzaron a sembrar discordia en la iglesia de Antioquía de Siria. Y ante esa insistencia de los fariseos, muchos conversos estuvieron de acuerdo con ellos y se generó un tremendo problema. Pero eso tenía un propósito. El diablo quería que los apóstoles se centraran y se entretengan más en ver estos problemas y se olvidaran de la misión que era evangelizar al mundo. Es como hoy, ¿no es cierto? Muchos en la iglesia se están desviando de la misión de preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas denominaciones toman el capítulo 15 para decir que los 10 mandamientos de la ley de Dios ya no están vigentes. Y también porque muchos de nuestros propios hermanos han puesto en duda la naturaleza divina de Cristo. Muchos en nuestra iglesia están sembrando duda respecto a la naturaleza de Jesús y andan sembrando confusión en la iglesia, diciendo que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo es el inmaculado Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo. Entonces, así como encontramos este tipo de personas, en aquel tiempo también las habían. Es decir, habían dos grupos. Según los judíos fariseos, los cristianos debían circuncidarse para alcanzar la salvación. Satanás quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Los fariseos judíos alborotaban a los hermanos argumentando, entre comillas, defender los principios, pero su actitud solo defendía tradiciones y sembraba confusión, desunión y discordia en la iglesia. Es decir, ellos creían que la salvación no era por la gracia ni por los méritos de Jesús, sino por los ritos, por las ceremonias, por las leyes ceremoniales. Dicho en otras palabras, decían que la salvación no era por encontrarse con Jesús, sino que era por convertirse primero al judaísmo. ¿Te das cuenta? ¿Qué era la circuncisión? El diccionario bíblico adventista dice que la circuncisión era un rito religioso practicado por los hebreos y otros pueblos antiguos. Incluso hoy en día es practicado también por los judíos, por los musulmanes y por otras naciones. La circuncisión consistía en la eliminación quirúrgica del prepucio de los varones, que los hebreos realizaban al 8º día de nacimiento, porque así lo mandaba Génesis capítulo 17, versículo 12. Para ellos, el pacto con Dios era la circuncisión. Entonces, ¿qué se requería para pertenecer al pueblo de Dios en aquel tiempo? Primero, haber nacido en Israel. Segundo, se hacía miembro del pacto al ser circuncidado. Tercero, los extranjeros también podían formar parte del pacto siempre y cuando se circuncidaran. La circuncisión era un prerequisito para la participación en el rito pascual. Es que ellos decían que esto no era un capricho judío, sino una orden de Dios. Y eso era su argumento y su fundamento. Por tanto, los cristianos, además de bautizarse, también debían circuncidarse para ser salvos, si no se iban a perder. Cualquiera puede pensar, oiga, pero ellos tienen razón porque es una orden de Dios y está escrita en la Biblia, ¿no es cierto? Ya te dije que ellos sustentaban su doctrina con la Biblia. Para ellos la circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo.
Ellos aún pensaban que Israel seguía siendo el pueblo escogido de Dios. Y la hermana White nos dice lo siguiente: los judíos temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta ese entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico. Las ponencias eran interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué pensaba el otro grupo? El otro grupo estaba conformado por Pablo, por Bernabé y por los demás hermanos de la iglesia de Antioquía. Para Pablo y los demás miembros era que la salvación no dependía de la circuncisión, sino de la gracia y la fe de Jesús. Para ellos, el pacto con Jesús era el bautismo. Y los argumentos eran los siguientes. Observa bien la lámina. Primero, la justificación no era por obras, como daban a entender los judíos fariseos, sino que era por fe. Por tanto, las leyes ceremoniales y los ritos como la circuncisión apuntaban a Jesús. Solo que cuando el Mesías vino, los judíos no lo reconocieron, porque estaban ciegos espiritualmente. Ellos reconocieron al César como rey y despreciaron a nuestro rey Jesucristo. Segundo, Pablo decía que aceptar la circuncisión era aferrarse a ritos humanos que no salvan y desobedecer también los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas, dijo el Señor en Marcos capítulo 7, versículo 8. Tercero, la nueva orden de Jesús fue creer y bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor, en Marcos capítulo 16, versículo 16. Y cuarto, la circuncisión ya no era la expresión de fidelidad del pueblo de Dios. Y decían que no se cayera en el peligro de confiar en el rito, porque lo más importante no era la circuncisión física, sino del corazón. ¿Y en qué se basaba Pablo para fundamentar este dicho, esta explicación? Él traía a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, que dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así dice el verso. Pablo había aprendido la diferencia de una fe viva y un muerto formalismo. Así lo registra también la hermana Elena White. Él entendía que los 10 mandamientos como ley divina era inalterable, como norma del pacto de Dios con su pueblo. Por tanto, junto a Bernabé, enfrentaron rápidamente a esta falsa doctrina y se opusieron a que los fariseos judíos sembraran dudas en los gentiles. Es decir, Pablo afirmaba que la salvación no era por obras, sino por fe y por la gracia de Jesús. Y en una oportunidad reprendió a Pedro, que habiendo recibido una visión en la cual Dios le decía que él no hace acepción de personas, y por su actitud que tuvo con los gentiles, puso en peligro la obra de Dios. Y el apóstol lo escribió luego en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso escribió el apóstol Pablo después. Claro, cada grupo tenía sus propios argumentos, como ya lo estamos viendo aquí, y los sustentaban bíblicamente, tal cual sucede hoy día. ¿Te das cuenta cómo actúa el diablo? ¿Te das cuenta cómo las doctrinas falsas confunden y desaniman al pueblo de Dios?
Entonces, el gran problema eran las leyes ceremoniales que los fariseos querían imponer a los cristianos. Uno de ellos era la circuncisión. En verdad que era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales, sin antes someterse a la ley de Moisés. Entonces, identificado el problema, se debía convocar a una reunión para tratar el caso, porque Satanás quería una guerra doctrinal que dividiera a la iglesia hasta destruirla. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis hermanos? ¿Qué enseñaban a los gentiles recién convertidos algunos de los judíos? Enseñaban que para ser salvos tenían que circuncidarse. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo: los judaizantes sembraron confusión. ¿Y qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué reconocieron los hermanos como necesario para resolver este problema? ¿A dónde fueron enviados a reunirse con los apóstoles y los ancianos al respecto? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 15, versículos del 2 al 6. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados de Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Estaba complicada la cosa, ¿no es cierto? Con el problema identificado, era necesario buscar una pronta solución. En la iglesia de Antioquía, el tema de la circuncisión provocó mucha discusión y disputa, y Pablo con Bernabé respondieron con la persuasión, debido a que ellos veían el poder de Dios trabajar en una forma extraordinaria entre los gentiles, que no sabían nada de la circuncisión. Por tanto, no abandonarían ese trabajo tan fácilmente. Ese comportamiento fue de verdaderos pastores que confrontaron con vehemencia esta falsa doctrina que se estaba insertando en la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Hechos capítulo 15, versículo 2. Vamos a leer nuevamente. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia, mis hermanos, propuso una reunión general. A este encuentro se le conoce como el Concilio de Jerusalén, en la cual se reunirían los líderes de las iglesias cristianas. El asunto era de vital importancia para todos y debía ser tratado en Jerusalén, que era la sede central de la iglesia de Cristo. Pablo y Bernabé tenían argumentos prácticos y visibles en cómo demostrar que la circuncisión no era requisito para la salvación. Ahora, entre Jerusalén y Antioquía había una distancia de 700 kilómetros aproximadamente, así como lo estás observando en el mapa. Fíjate ahí en el mapa más o menos cómo era la distancia que tenían que caminar los hermanos para llegar hasta Jerusalén. Ese concilio se llevó a cabo en el año 49 después de Cristo aproximadamente. Los apóstoles y ancianos en Jerusalén tomaron el papel de consejeros a fin de permitir que el Espíritu Santo fuese el juez, como lo registra nuestra hermana Elena G. de White.
La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían, dice Hechos capítulo 15, versículo 3. Al ver que la persuasión de Pablo y Bernabé no solucionó el tema, la iglesia decidió llevar el caso a Jerusalén. Y por parte de la iglesia de Antioquía de Siria, estaban designados a participar Pablo y Bernabé, con algunos hombres responsables de la iglesia, para presentar este problema generado a los apóstoles y ancianos. A esta reunión también asistirían delegados de las diferentes iglesias y se encontrarían también con personas que llegaban a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. ¿Qué sucedía en Antioquía entonces? En la iglesia debía cesar momentáneamente los debates sobre el tema, que estaba en controversia, mientras el concilio de Jerusalén se pronunciara al respecto y diera su veredicto, debiéndose aceptar la decisión en todas las iglesias. Sin embargo, durante el viaje, Pablo y Bernabé no desperdiciaban el tiempo. ¿Qué hacían ellos durante el viaje a Jerusalén? Ya te dije que el viaje era largo, ¿no es cierto? Decíamos que tenían que caminar 700 kilómetros aproximadamente. Pero mientras caminaban, pasaban por algunas ciudades, pasaban por Fenicia, por Samaria. Ellos iban visitando y animando a los hermanos, contándoles las bendiciones de Dios con los gentiles, y testificaban del avance de la obra de Dios en diversas partes del mundo. Pablo y Bernabé habían visto que el Señor hacía entre los gentiles, no solo en Antioquía, sino en Chipre y Asia Menor, muchas maravillas. Eso fue en su primer viaje misionero. Y lo siguieron experimentando en su camino hacia Jerusalén, cuando iban a reunirse con los apóstoles para discutir el tema. Algo importante que debemos aprender es que por más discusiones que hubieron en Antioquía por el tema de la circuncisión, tanto Pablo ni Bernabé no mostraban signos de desánimo. Al contrario, estaban con mucho valor, animaban a los hermanos. Entonces, cada uno de nosotros debe tomar este ejemplo. Jamás nos desanimemos cuando veamos que en la iglesia se insertan doctrinas falsas. Por el contrario, debemos actuar con todo valor y debemos tomarlo como una prueba de fe para agarrarnos fuertemente de Jesús, porque nos servirá para crecer espiritualmente en la fe. Hechos capítulo 15, versículo 4 dice: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Todo ya estaba listo para la reunión y los puntos a tratar eran por lo menos 4. Primero, la circuncisión. Segundo, temas de la alimentación, que algunos vendían y comían carne ofrecida a los ídolos y carne de animales estrangulados, lo cual para los judíos era pecado comer la sangre. Y tercero, la conducta moral de los gentiles, es decir, las relaciones sexuales que se realizaban entre adoradores y las sacerdotisas, que constituía culto pagano. Algunos vivían en adulterio, en incesto. Y cuarto, la idolatría. Algunos aún continuaban adorando a dioses paganos, pese a haberse convertido al cristianismo. Muchos adoraban, por ejemplo, a la diosa Diana, Artemisa, entre otros, hechos de los cuales los gentiles tenían que apartarse. Entonces, todo estaba listo y el programa era muy bueno. Primero, previas oraciones, se dio la bienvenida a los presentes. Luego, había la testificación de Pablo y Bernabé de las historias de conversiones en el viaje misionero. A continuación, se discutió el asunto de la circuncisión. Después
Nuevamente hubieron testimonios inspiradores de Pablo y Bernabé de las maravillas de Dios a los gentiles para calmar los ánimos. Posteriormente se escuchó la intervención de Pedro, contando su testimonio en Jope y Cesarea. Luego se escucharía nuevamente a Pablo y Bernabé, con más maravillas del viaje misionero. Seguidamente vino la intervención del director de la iglesia, con el resumen del pensamiento del concilio y su acuerdo con la ponencia de Pedro. Finalmente llegarían los acuerdos y las recomendaciones y la oración final. El director de la iglesia de Jerusalén era Jacobo o Santiago, a quien los expertos de la iglesia primitiva identifican como el hermano del Señor Jesús, como lo dice Hechos capítulo 12, versículo 17. No era Pedro, como lo pregona el papado. Yo te invito a leer Gálatas capítulo 1, versículo 19. Es Santiago o Jacobo, el director de la iglesia. Y es él quien da la bienvenida. Y después de dar la bienvenida, se dio inicio a la reunión. Imagínate a Santiago diciendo que la paz y las bendiciones de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo estén con cada uno de nosotros. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos. Mis hermanos, bienvenidos sean a esta reunión de la iglesia de Jerusalén. Imagínate a los hermanos diciendo todos a una voz, amén. Luego Santiago da a conocer la agenda a tratar y la metodología de la reunión. Después invita a Pablo y a Bernabé a informar las acciones llevadas a cabo en el primer viaje misionero y su problemática encontrada. Pablo y Bernabé informaron sobre el gran crecimiento del evangelio en diversas ciudades, así como también las situaciones padecidas por la causa de Jesús. Cómo los gentiles habían aceptado a Cristo sin saber nada sobre los ritos de Israel, nada de circuncisiones, sacrificios, etc. Y solo por su fe en Jesús habían sido salvos. Ellos contaron cómo había sido su prédica con los gentiles y testificaron de las cosas maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos a los gentiles, los milagros, las conversiones, etc. Sin embargo, dijeron, había surgido un problema con la cual muchos hermanos se mostraban confundidos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Algunos judíos fariseos querían añadir ciertas cosas al evangelio. ¿Qué más dijeron? Ellos dijeron que cuando se agrega algo al evangelio, este se distorsiona y se vuelve lleno de ritos y ceremonias, sabiendo que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, como lo escribe Juan capítulo 14, versículo 16. En verdad que la discusión era fuerte, pero también era muy bien manejada por el director de la iglesia, Jacobo, que era guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué siguió a continuación? Hechos capítulo 15, versículos 5 y 6 dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Era un plan, ¿no es cierto?, que tenían los fariseos. El plan de los fariseos judaizantes tenía dos puntos específicos. Primero, los gentiles tenían que circuncidarse. Es decir, primero tenían que ser judíos para luego ser cristianos, como condición para alcanzar la salvación, al cual Pablo llama esto volver del espíritu a la carne, o sea, cambiar la fe por obras, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y segundo, la reconciliación con Dios dependía de la relación que tenían con la alianza por sacrificios, ceremonias, etc. En resumen, decían que los gentiles tenían que cumplir con la ley ceremonial como prueba de su sinceridad y devoción. Ellos sustentaban su posición con Éxodo capítulo 12, versículo 48,
que dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Pero, ¿cómo reaccionó Pablo ante este hecho? ¿Cómo refutó el apóstol esta teoría? Para Pablo, los fariseos judaizantes aún no entendían que el sacrificio de Jesús era suficiente para eliminar el pecado y para perdonar como base de la comunión con Dios. Pablo argumentaba que los pecadores no se salvan por ceremonias y ritos, sino por aceptar la salvación que Dios ofrece por gracia mediante Jesús a través de la fe. Para Pablo, los ex fariseos confundían una señal de pertenencia al pueblo de Dios con una señal de salvación. Pablo explica que la doctrina de los fariseos judaizantes implicaba en realidad varias cosas. Primero, se distorsionaba el evangelio. Segundo, la gracia quedaba anulada. Tercero, lo hecho por Jesús pues no servía de nada. Cuarto, se negaba el carácter universal de la salvación. Allí te dejo los versos, mis hermanos, para que lo puedas revisar. Entonces, resumiendo, habían dos posiciones. La posición de Pablo y Bernabé, que era que la salvación es por gracia y fe de Jesús sin necesitar la ley ceremonial. Por tanto, los gentiles no tenían por qué guardar esa ley ni circuncidarse. Por otro lado, la posición de los ex fariseos, que era que la salvación es por Cristo, pero cumpliendo con la ley ceremonial, en la cual los gentiles primero tenían que hacerse judíos, tenían que guardar la ley ceremonial, tenían que circuncidarse y luego creer en Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué reconocieron los hermanos como necesario para resolver este problema? Reconocieron que había un problema y debía convocarse a una reunión para solucionarlo. ¿A dónde fueron enviados a reunirse con los apóstoles y los ancianos al respecto? A Jerusalén, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Vamos a estudiar el subtítulo que dice: Pedro relata su experiencia con Cornelio. Y la interrogante dice lo siguiente: ¿qué evento contó Pedro para ayudar a proporcionar una base para las deliberaciones? Hechos capítulo 15, versículos del 7 al 11 dice: en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. La reunión era muy acalorada, pero su desarrollo era bien manejado por Santiago, director de la iglesia, como ya te lo dije. Acto seguido, Pablo y Bernabé contaban testimonios inspiradores para calmar los ánimos. Ellos presentaron las señales y maravillas que Dios hizo a través de ellos a los gentiles. La Biblia no dice cuántos días duró esta reunión, pero hay de entender que los diversos puntos tratados en la reunión y que estaban en disputa parecían difíciles e insuperables, cuando en realidad el Espíritu Santo ya lo había resuelto de manera inmediata. Pero llegaría el turno de la intervención de Pedro. Leamos nuevamente los versos para poder entender su intervención. Hechos capítulo 15, versículo 7 dice: en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos,
todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Pedro recuerda algo importante que le sucedió cuando se encontraba en Jope. Resulta que Pedro estaba alojado en la casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor era un judío que vivía en Jope, y mientras en casa de Simón preparaban el rico almuerzo, Pedro subió a la terraza de la casa para orar. Era el mediodía o la hora sexta, es decir, a la hora del almuerzo, para poderlo entender mejor. El Señor preparó a Pedro para recibir los mensajeros de un gentil llamado Cornelio. Cornelio era romano, y hasta ese momento Pedro solo había predicado a judíos y samaritanos, que eran una mezcla de israelitas y gentiles, pero nunca había predicado a los romanos, mucho menos a un militar, a quienes los consideraban impuros. Resultaría difícil para Pedro enfrentar esta situación. Solo que Dios cambiaría radicalmente su forma de pensar respecto a los gentiles. ¿Qué le sucedió a Pedro? Cuando Pedro estaba en la terraza, tuvo hambre y quiso comer algo, pero no tuvo hambre de comida física, era un hambre espiritual. Y mientras le preparaban la comida para su cuerpo físico, tuvo una visión. ¿En qué consistía esa visión? Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Dice Hechos capítulo 10, versículos del 11 al 15. El apóstol no sabía en verdad qué significaba todo esto, pero esa visión era de instrucción y de reprensión al mismo tiempo al apóstol. De instrucción porque el propósito de Dios era que por la muerte de Cristo los gentiles también fueran hechos herederos junto con los judíos de las bendiciones de la salvación. Y de reprensión porque hasta ese momento ninguno de los discípulos había predicado el evangelio a los gentiles. Es decir, que aún había en su mente esa pared que separaba a judíos y gentiles y que el Señor había derribado con su muerte. Entonces, esta visión mostraba que el plan de salvación era para todo el mundo y Cornelio sería el primer gentil convertido a Cristo. Esta visión se repitió por 3 veces. La visión solo era una representación para enseñarle a Pedro una verdad espiritual, ya que en el lienzo se juntaban tanto animales limpios y también animales impuros, y no había distinción alguna. Entonces, más adelante Pedro se da cuenta que judíos y gentiles son iguales. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro. Y así lo registra Hechos capítulo 10, versículos del 28 y también el 34. Eso fue lo que recordó Pedro. Y al hacer referencia a Cornelio, dijo que Dios conoce el corazón humano. Y él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Registra Hechos capítulo 15, versículo 8. Pedro era un judío conservador, es decir, que era un judío de judíos, pero él dice que los gentiles escucharon el evangelio y creyeron y fueron salvos por la gracia de Dios. Entonces, fíjate,
la intervención de Pedro fue prácticamente decisivo en las decisiones de la asamblea. Él dijo que el Espíritu Santo había resuelto el tema en disputa cuando descendió con igual poder sobre los gentiles, tal cual lo hizo con los judíos, de la cual él y algunos judíos de Jope fueron testigos presenciales. Entonces, ese acto del Espíritu Santo probaba que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta y reconoce a todos los que le temen. Entonces decía el apóstol, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así escribió el apóstol cuando lo llamaron a Jerusalén para que pueda informar sobre ese hecho. Nadie puede oponerse a las decisiones de Dios, ¿no es cierto? Incluso Pedro, por este hecho, como ya te lo dije, fue convocado a informar a la iglesia, porque los judíos no estaban de acuerdo con que Pedro comiera con los gentiles. Sin embargo, luego de su ponencia, el apóstol con mucha energía va a decir lo siguiente: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús, dice Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. La posición de Pedro era abierta. ¿Qué mensaje nos da la postura de Pedro? Pedro nos exhorta a asumir con firmeza nuestra postura ante el paganismo y ante las falsas doctrinas. Pedro nos dice que ante las confusas doctrinas que presentan algunos hermanos, debemos ser tajantes y decir, ¿por qué desafían a Dios con sus doctrinas? Eso aconseja el apóstol Pedro. Pedro, además de su abierta y tajante postura, trajo a la asamblea su experiencia en Cesarea, en la cual fue testigo de cómo el Espíritu Santo, con su presencia en los gentiles, ordenó no imponer carga de la ley ceremonial a ellos, que se conviertan a Jesús. Pero Pedro señala además que el tema ya había sido decidido por el Espíritu Santo. Y con esta postura confirma que la ley ceremonial llegó a su fin con la muerte de Jesús en la cruz, debido a que esos ritos y ceremonias apuntaban al Señor. Y confirma también que este yugo no eran los 10 mandamientos, como aseveran algunos que se oponen a la vigencia de la ley de Dios. Ese yugo a lo que se refiere Pedro son los ritos, son las ceremonias, son los sacrificios, es la circuncisión, etc. Entonces, el tema era la ley ceremonial. Pedro afirma que los corazones de los gentiles estaban dispuestos hacia Dios, y esto era fundamental para que el Señor los tomara en cuenta. Es que la conversión de los gentiles era el cumplimiento de las profecías que el mismo Dios había anunciado. La conversión de Cornelio tuvo un impacto transformador en varios niveles. Primero se rompieron las barreras culturales y religiosas. Ese encuentro producido por Dios entre Cornelio y Pedro desafió y derribó esas barreras que databan de mucho tiempo. Entonces, con ese suceso se allanó el camino para que los gentiles se incluyeran a la iglesia de Jesús. Segundo, la iglesia crecería enormemente. La conversión del centurión confirma la voluntad del Señor de que la iglesia se expanda fuera de las fronteras judías. Se había iniciado la evangelización a todo el mundo. Tercero, muestra el poder transformador de Dios. La conversión del centurión Cornelio fue un gran testimonio del poder transformador de Dios y fue ejemplo para que otros gentiles vinieran a Cristo con humildad y sencillez. Cuarto, Dios mostró unión y comunión con Jesús. Es decir, la conversión de Cornelio demostró que en Cristo ya no hay judío ni gentil,
sino que todos son uno en Jesús. Y es a la circuncisión y a la ley de Moisés a quien Pedro llama yugo. Entonces, mi querido amigo, cuando te digan que los 10 mandamientos de la ley de Dios ya no están en vigencia, no creas. Muchos en el mundo son como aquellos judaizantes que tratan de confundir a los hermanos en la iglesia y llevan sus doctrinas que en realidad no conducen a nada. Muchos toman este concilio para enseñar y adoctrinar a la gente que lo que aquí se trata es la vigencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando eso no es así, ¿no es cierto? Muchos dicen, ya ves cómo la Biblia dice que nadie pudo cumplir con la ley, es por eso que Cristo murió por nosotros, porque Él fue el único que la pudo cumplir. Sin embargo, de lo que el Concilio de Jerusalén debate es la ley ceremonial, es la ley ritual que fue clavada en la cruz. Así que sigamos adelante, obedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sigamos adelante guardando el sábado como regla única de vida para el ser humano. Y ante cualquier hermano que trate de confundir con sus argumentos falsos, seamos firmes y contundentes, tal cual lo fue Pedro. Y también debemos decir, ¿por qué desafían a Dios? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué evento contó Pedro para ayudar a proporcionar una base para las deliberaciones? Su testimonio del encuentro con Cornelio y sus amigos, en donde el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Pregunta número 4. ¿Qué testimonio daban Pablo y Bernabé con la predicación a los gentiles? Hechos capítulo 15, versículo 12 dice, todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Mientras Pedro era categórico en su testimonio, todos permanecían en silencio. Esto se mostraba interesante, ¿sabes por qué? Porque muestra que a pesar de que la discusión era muy calurosa, todos los presentes estaban dispuestos a escuchar y ser convencidos de su error. ¿Qué sucedió luego? La agenda de la asamblea continuaba. Luego vendría nuevamente la intervención de Pablo y Bernabé, con sus extraordinarias experiencias vividas durante su primer viaje misionero. Hechos capítulo 15, versículo 12 dice, todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Bernabé y Pablo eran testigos de la evangelización a los gentiles. Ellos explicaban su experiencia en Asia Menor, testificaban que los gentiles habían acogido con mucha fe el evangelio de Jesús, mostrándose fieles y sinceros, y estaban de acuerdo con lo que dijo Pedro. El Espíritu Santo trabajaba en cada corazón. El discurso de Pedro dispuso a la asamblea para escuchar con paciencia a Pablo y Bernabé, quienes relataron lo que habían experimentado al trabajar con los gentiles. ¿Qué maravillas hizo el Espíritu Santo a los gentiles a través de Pablo y Bernabé? Veamos algunos de ellos. En Pafos, en Chipre, Pablo, en el nombre de Jesús, puso ciego a Barjesús o a Elimas, un mago, por oponerse a la obra de Dios cuando predicaban al procónsul Sergio Paulo. En Antioquía de Pisidia predicaron el sábado y los gentiles le rogaron que al siguiente sábado continuara con la predicación, al punto que casi toda la ciudad se reunió a escucharlos. En Listra curaron a un cojo de nacimiento. Imagínate a los hermanos calmándose y animándose ante los hermosos testimonios de los siervos de Dios. Imagina a Pablo preguntando con una sonrisa y muy animado, hermanos míos, si Dios ha aceptado a los gentiles, llenándolos del Espíritu Santo, tal cual nosotros somos testigos, y Pedro también, ¿no deberíamos aceptarlos nosotros también? ¿Quiénes somos para desafiar a Dios? Es de entender que Pablo no solamente dio a conocer el tema de la circuncisión, sino que también informó otros aspectos,
otras debilidades encontradas entre los gentiles, como lo veremos más adelante. Pablo también declara que la salvación no es por guardar la ley de Moisés, sino es por la gracia de Jesús mediante la fe. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué testimonio daban Pablo y Bernabé con la predicación a los gentiles? Testificaban de los milagros que Dios hizo por medio de ellos, a los gentiles. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo que dice acuerdos. ¿A qué acuerdo llegaron después de escuchar a Santiago? Vamos a seguir estudiando el capítulo 15 de Hechos, pero esta vez versículos 13 al 21. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones, dice la palabra del Señor. Todo era escuchado muy atentamente por Santiago, el director de la iglesia, quien ahora se pondría de pie para resumir los argumentos y planteamientos hechos sobre los temas tratados. Todos guardaban silencio y los judaizantes dejaron de discutir el problema y estuvieron dispuestos a admitir su error. Santiago concluye que la ley ceremonial era el cumplimiento profético de Jesús de Nazaret. Es decir, Santiago ha comprendido que la ley ceremonial formaba parte del plan de salvación que se ha cumplido en Jesús. Por tanto, ya no era necesario imponer ritos a los cristianos. ¿Qué profecía citó Santiago? Veamos este resumen. Hechos capítulo 15, versículo 14. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Dice, Jacobo comenzó enfatizando que efectivamente lo dicho por Pedro era verdad. Dios tenía un pueblo entre los gentiles. Es de entender que este argumento sorprendería a muchos de los judíos religiosos de la época. Pedro había explicado las profecías de Oseas capítulo 2, versículo 23, que dice, y te diré, no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú, por tu parte, me dirás, y tú eres mi Dios, dice la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Es decir, los gentiles formarían el pueblo espiritual de Dios junto a los judíos, y la salvación sería por la gracia de Dios y la fe de Jesús, sin recurrir a los ritos ni sacrificios que no salvan a nadie. ¿Qué otra profecía de Amós citó Santiago? Él dijo, después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad, dice Hechos capítulo 15, versículos del 15 al 18, en la versión Reina y Valera 2015. Fíjate bien y pon pausa al video y lee con mucha atención. Allí dice, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No dice que los gentiles primero deben convertirse al judaísmo, como proponían los fariseos judaizantes. No, cierto. Por tanto, los gentiles no necesitaban convertirse en judíos, ni estar bajo la ley ceremonial para ser salvos. Es que ellos también estaban incluidos en el plan de salvación. ¿Quién es un gentil? Es usted y yo, mi querido amigo. Ahora,
¿Cuál era la casa caída de David? Era Israel, que no cumplió con el pacto porque se desvió del camino. La reconstrucción y la restauración era por medio de Jesús, para que por medio de él todo aquel que creyera fuera salvo. Entonces, Santiago sustenta sus conclusiones con la ley y el testimonio. Caso contrario, el concilio no tenía ninguna autoridad, ¿no es cierto? Santiago menciona lo dicho por el profeta Amós en el capítulo 9, versículo 11, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El verso es puntual y muestra 4 cosas que Dios hará con su pueblo para restaurarlo, pero no a Israel como nación geográfica, sino como un pueblo espiritual, de fe prometido a Abraham. El Señor dice: levantaré el tabernáculo, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. Santiago recuerda que el judaísmo había rechazado a su Mesías. Por tanto, Dios estaba edificando pueblo para él, formada por judíos y gentiles. Entonces, luego de sustentar su posición, el líder de la iglesia propone lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículos del 19 al 21 dice: por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. La opinión de Santiago está muy bien fundamentada. Su postura está de acuerdo con la palabra de Dios y es conciliadora con el fin de evitar una división en la iglesia. Claro, todo era guiado por el Espíritu Santo. Santiago afirma que era el propósito de Dios conceder a los gentiles los mismos privilegios y bendiciones que se habían otorgado a los judíos. Ya te dije que no solamente el concilio fue para tratar el tema de la circuncisión, sino también para ver otros problemas que los apóstoles habían encontrado en su primer viaje misionero. Fueron 4 puntos los planteados por Santiago. Primero, no judaizar a los cristianos gentiles, es decir, no circuncidarlos o no obligarlos a guardar la ley ceremonial, ni inducirlos a que primero se conviertan en judíos y luego en cristianos. Pero asimismo, como fue puntual y tajante en su propuesta de la circuncisión, también propuso normas que los gentiles debían cumplir y que eran para abandonar el paganismo. ¿Cuáles eran esos puntos? No relacionarse con la idolatría, apartarse de la inmoralidad sexual, no comer sangre de animales, no comer carne de animales estrangulados. Todo esto se fundamentaba en Levítico capítulo 17 y también el 18. Dicho en otras palabras, Santiago dijo: no es necesario que los gentiles se circunciden, tampoco es necesario que cumplan otro rito de la ley ceremonial. Así que déjenlos tranquilos. Pero sí tienen que evitar comer carne ofrecida a ídolos como sacrificios, relaciones ilícitas, adulterio, incesto, fornicaciones, etc. Es decir, por la gracia de Dios, tienen que obedecer los 10 mandamientos y tienen que vivir en santidad. Se debía exhortar a los gentiles a guardar y obedecer específicamente los 10 mandamientos de la ley de Dios y guardar el sábado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿A qué acuerdo llegaron después de escuchar a Santiago? Acordaron no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles, ni el rito de la circuncisión, siendo de agrado del Espíritu Santo. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo que dice acuerdos. ¿Cómo les hicieron llegar a las iglesias y grupos la decisión final? Sigamos estudiando Hechos capítulo 15, versículos del 22 al 31. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles
y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales juntos con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día, cuando leyeron este mensaje alentador. Luego del debate, vendría la solución. Todos los apóstoles aceptaron la propuesta de Santiago y declararon que los judaizantes estaban en error. El concilio había resuelto aceptar por unanimidad la propuesta de su líder Santiago e iniciaron la elección de los mensajeros, quienes debían llevar las buenas nuevas a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. ¿Quiénes conformaron el concilio? Según el verso 22 y 23, estaba compuesto por los apóstoles y maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas por delegados escogidos de diversos lugares, por los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía. Es decir, la representación era de las iglesias más influyentes. ¿Cómo fue la asamblea? La asamblea procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y guiado por el Espíritu Santo. Por tanto, todos vieron que Dios mismo había solucionado el problema, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del poder de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Quiénes fueron los mensajeros? Junto a Pablo y Bernabé irían Judas, también llamado Barsabás, y Silas. Estos mensajeros serían los responsables de exponer a viva voz a los gentiles la decisión del concilio. La carta fue escrita el año 49 después de Cristo y fue el primer documento oficial de la iglesia. El cuerpo de la carta menciona lo siguiente. Primero, el saludo. Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria, Cilicia. Saludos, dice Hechos capítulo 15, versículo 23. Luego, informa el problema suscitado y que perturba su vida espiritual. La carta dice que las personas que predicaban esta doctrina no tenían autorización de la iglesia, por tanto sus enseñanzas no eran verdaderas. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos, dice la palabra de Dios. A continuación dan a conocer las incidencias de la reunión, los informes de la obra, las debilidades de las iglesias, entre otros aspectos. Además de la solución dada a las inquietudes de los hermanos con referencia a la ley ceremonial, dice lo siguiente. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, dice Hechos capítulo 15, versículos del 24 al 27. Acto seguido, se informa sobre los acuerdos tomados por los líderes de la iglesia. Y el cuerpo de la carta dice, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto,
harán bien. Adiós. Dice Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. El plan de Dios era hacer discípulos en todas las naciones. Y la carta menciona la unidad entre la iglesia y el Espíritu de Dios. Ellos clarificaron algunos aspectos que tenían que ver con la práctica y tenían que ver también con los principios morales y religiosos establecidos por Dios. Por tanto, los instaron a mantenerse firme en no caer en malas prácticas. La epístola fue llevada por los 4 agentes cuyo mensaje debía poner fin a toda controversia. La iglesia era la voz de la más alta autoridad en la tierra. ¿Cómo crees que se sintieron los hermanos cuando se enteraron de esta decisión? Veamos Hechos capítulo 15, versículos 30 al 31. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Cuando los mensajeros leyeron la epístola, se alegraron y se pusieron muy contentos, se sintieron animados y fortalecidos por la decisión tomada por la iglesia de Jerusalén. Pablo y Bernabé hacían un buen equipo. Ellos siguieron trabajando juntos en Antioquía, enseñando en esa congregación. Solo que después tendrían un desacuerdo y una tremenda discusión, como lo vamos a ver a continuación. Claro, como el diablo no pudo dividir a la iglesia, ahora quería hacer pelear a los siervos dignos de la iglesia. Pero, ¿qué sucedió con los fariseos judaizantes? ¿Será que se quedaron tranquilos? La hermana White dice que no todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Siempre habrán hermanos en desacuerdo, ¿no es cierto? Eso sucede de manera constante en todas las iglesias. Muchos de ellos, al no estar de acuerdo con la decisión, trataban en lo posible de encontrar faltas y murmuraban y se tomaban el derecho de proponer planes con el fin de destruir la obra de Dios. Muchos culpaban a Pablo y se indignaron con él por el cambio que había causado en la congregación. La hermana White dice que aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Todo esto se concluye en 3 principios. Primero, apártate de la inmoralidad. Segundo, cuida tu salud. Tercero, disfruta, mi querido hermano, de la gracia de Dios, que aún está abierta para todos. Entonces, no te sorprendas, mi querido amigo, querido hermano, mi querida hermana, cuando veas en la iglesia que algunos hermanos, incluso pastores, que en lugar de preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Jesús, traten de imponer doctrinas que en nada contribuyan al crecimiento espiritual, sino que siembran dudas y debilitan la fe de los creyentes. Y esos obstáculos seguirán hasta el fin. Contra esos obstáculos tendremos que luchar todos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo les hicieron llegar a las iglesias y grupos la decisión final? Enviando representantes junto a Pablo y Bernabé con una carta en la cual daban a conocer la decisión final. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final de la lección y la pregunta dice: después de regresar a Antioquía y proponer Pablo a Bernabé hacer un recorrido para fortalecer a los nuevos conversos, ¿qué conflicto surgió? ¿Y qué decisión tomaron? Hechos capítulo 15, versículos 37 y 41 dice: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. A ver, en la lección número 13 habíamos estudiado la historia de Juan Marcos, ¿no es cierto? El sobrino de Bernabé. Había pasado tiempo desde que Juan Marcos había abandonado la obra de Dios en evangelizar a los gentiles. Él se había desanimado y regresó a Jerusalén.
Juan Marcos no estaba acostumbrado pues a pasar por diversas dificultades, persecuciones, peligros. Es que el equipo de Pablo caminaba fuertemente y también Juan Marcos debía hacerlo, debía caminar fuertemente, bajo lluvia, bajo el intenso sol, cruzar cerros. Los caminos eran solitarios, que estaban rodeados de peligros visibles y también de invisibles. Ellos debían dormir con una piedra como almohada. Eso fue lo que desanimó a Juan Marcos. En contraste con Pablo y Bernabé, que eran hombres de lucha, que estaban en primera línea, estaban en batalla. Lo único que movía a Pablo y Bernabé era la fe en Cristo y su amor por salvar a las almas. Entonces Pablo estaba molesto por esta decisión de Marcos. Ese viaje ya había terminado, pero después de un buen tiempo, Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía de Siria, después de haber regresado del concilio en Jerusalén, y decidieron recorrer nuevamente el mundo predicando el evangelio. Solo que había un tema. Bernabé quería dar una nueva oportunidad a Juan Marcos, pero Pablo había tomado una decisión contraria a la tomada por Bernabé. Es decir, en ese sentido, el carácter de Bernabé era muy diferente al de Pablo. Ellos habían estado en Jerusalén, ¿no es cierto?, con motivos del concilio, como ya te lo dije, para solucionar el problema de que algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, no se salvarían. Entonces, a su regreso, tanto Bernabé como Pablo estuvieron por algún tiempo más en Antioquía de Siria, pero luego decidieron partir a visitar a los hermanos de otras ciudades. Y aquí es donde se produciría el conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue el motivo que originó el conflicto? Hechos capítulo 15, versículo 37 dice: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Bernabé y Pablo eran dos eminencias del evangelio, que con mucho valor habían anunciado el evangelio a muchos lugares del mundo. Sin embargo, ahora vemos una fuerte discordia entre ellos. Los antecedentes presentaban a Bernabé como un espejo mismo de bondad, de generosidad, de fe y de sabiduría. Incluso presentó a Pablo ante la iglesia de Jerusalén y lo llevó a Antioquía. Y a Pablo se lo presentaba como un soldado de carácter fuerte y dinámico, pero de buen corazón y muy sensible, eficaz en predicar a Jesús y genuino en la fe. Entonces, fíjate, aquí vemos que la Biblia no solamente cuenta los triunfos o las victorias, la Biblia también cuenta los conflictos, las desavenencias entre hermanos. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que no las repitamos. El motivo de la discordia era Juan Marcos. Mientras Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no quería llevarlo, debido a que Marcos los había abandonado en la región de Panfilia y no quiso seguir trabajando con ellos. ¿Cuáles eran las razones de Pablo? Pablo no quería excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra y preferir la seguridad y las comodidades del hogar. El apóstol insistía que un siervo sin valor ni decisión no era apto para ejercer la misión de Dios, que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar si fuera necesario hasta la vida misma. Pablo decía que si lo había hecho una vez, podía volver a hacerlo nuevamente. Aunque claro, eso había pasado mucho tiempo atrás. El apóstol podía sospechar que Bernabé se dejara influir por cuestiones familiares para no desairar a su sobrino. Es por eso que se apuraba en invitar a Juan Marcos para que continuara con la obra que había abandonado. ¿Y cuáles eran las razones de Bernabé? Bernabé veía el tema desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Bernabé quería darle otra oportunidad a este joven que quizás durante ese tiempo había estado meditando, había estado reflexionando en su proceder y se arrepintió y pidió perdón por su tropiezo. Por tanto, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, se decidió de nuevo y se consagró al ministerio. Imagínate a Bernabé pensando, ¿qué impide que le utilicemos de nuevo? Si todos somos mortales, pecadores, que también nos equivocamos y podemos caer como Juan Marcos. Trabajando con un gran maestro como Bernabé, Juan Marcos alcanzaría lo que en un primer momento le faltaba.
¿Sabes qué le faltaba a Juan Marcos? Era la paciencia, la valentía, la perseverancia, la dedicación. Y eso era lo que reclamaba Pablo a Bernabé. Entonces, era un reto para Bernabé. Bernabé tenía que demostrar que realmente era ejemplo de bondad, de misericordia, de paciencia, de valor, de perseverancia, etc. Y así fue. Pasado el tiempo, Pablo se reconcilió con Juan Marcos, porque este joven misionero comprendió que primero es Dios y entendió las enseñanzas de Bernabé, al punto de llegar a ser un gran evangelista y escritor del evangelio que lleva su nombre. Mis hermanos, el creyente debe mentalizarse y aceptar la exhortación de Pablo, en que primero es Dios. Eso debemos mentalizarnos. Así que no te olvides, jamás tomemos este ejemplo como excusa para pelear con los hermanos. Jamás digamos, ¿cómo Pablo con Bernabé se pelearon? ¿Y por qué yo no puedo pelear? Eso no es correcto, ¿no es cierto? Lo que debe existir entre los verdaderos cristianos es la hermandad, es la comprensión. ¿Qué sucedió luego? Después de una disputa que fue muy violenta, estos dos extraordinarios predicadores se separarían. ¿Cómo se distribuyeron? Vamos a revisar los versos, pero desde el versículo 39 hasta el 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El Señor quiso que así fuera. Cristo toma una circunstancia para mejorar su obra, y en esta oportunidad tomó la violenta discusión de estos hermanos para mejorar el trabajo que hasta ese momento se había realizado. Aunque claro, eso no es excusa para estar peleando con los hermanos, como ya te lo dije. Eso sería darle gusto a nuestra naturaleza pecaminosa y también a Satanás. Los problemas, los conflictos estarán siempre presentes. Y cuando queramos complacer a la carne y al diablo, allí estarán, ¿no es cierto?, listos para venir. Entonces, como cristianos, estamos obligados a resolver problemas en nuestras relaciones con los hermanos antes de ministrar para Dios. ¿Qué resultado trajo la división de estos grandes predicadores? El gran aprendizaje es que Juan Marco fue rescatado para la obra de Dios. Luego de los aprendizajes recibidos de un gran maestro como Bernabé, Juan Marco ya estaba listo para pasar el examen exigente de Pablo. Juan Marco llegó a ser muy útil para el ministerio y Pablo estaba contento con él y se reconcilió con él, le recibió como su colaborador. Pablo ya mostraba satisfacción, estaba feliz con Juan Marcos. Todos los rencores habían quedado atrás y la misión era enriquecida con su presencia. Juan Marcos adquirió experiencia y comprendió que Dios requiere todos de nosotros y fue un gran evangelista de buen carácter y digno de confianza. Y después de ser duramente juzgado, negativamente también por Pablo, ahora lo llama para trabajar juntos en el ministerio. Fue una gran bendición, porque la obra fue bendecida en gran manera, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Después de regresar a Antioquía y proponer Pablo a Bernabé hacer un recorrido para fortalecer a los nuevos conversos, ¿qué conflicto surgió y qué decisión tomaron? Surgió un conflicto por el sobrino de Bernabé, llamado Marcos, al punto de separarse. A ver, en la iglesia siempre ha habido, hay y habrán personas que traten de confundir a los creyentes de la iglesia. Fue en Antioquía de Siria, en la cual mientras Pablo y Bernabé se esforzaban por difundir el evangelio de Dios a los gentiles, y mientras ellos instituían iglesias y convertían almas para Cristo, los judaizantes fariseos sembraron confusión. En verdad que la confusión trae desánimo que puede causar que las almas incluso se retiren de la iglesia. Estos judaizantes eran fariseos convertidos al cristianismo, que trataban de imponer la ley ceremonial a los cristianos. Ellos aún no entendían que los ritos y ceremonias descritas en la ley de Moisés tuvieron su fiel cumplimiento en el sacrificio de Jesús, porque apuntaban a Jesús. Sin embargo, Pablo y Bernabé decidieron llevar el caso a la iglesia que tenía su sede en Jerusalén.
Era este concilio quien determinaría si lo dicho por estos judíos era verdad o era una doctrina falsa. Los fariseos decían que los cristianos debían primero circuncidarse para luego ser cristianos. Es decir, pensaban que la salvación era por obras, no por gracia. Sin embargo, cuando Pedro relata su experiencia con Cornelio, todos se quedaron en silencio. Pedro narró con lujo de detalle la visión del lienzo y su significado, y testificó de cómo Dios había llenado con el Espíritu Santo a Cornelio y también a su gente, que eran gentiles. Entonces dijo que Dios conoce el corazón humano y confirmó que Dios había aceptado a los gentiles al darles el Espíritu Santo, así como lo hizo con ellos en Pentecostés. Entonces les preguntó, ¿por qué desafían a Dios? Ese testimonio fue fundamental para que Santiago, el director de la iglesia de Jerusalén, concluya y proponga no imponer el rito de la circuncisión a los gentiles, sino que solamente se les exhorte a no comer alimentos ofrecidos a ídolos, no consumir sangre o la carne de animales estrangulados o de la inmoralidad sexual. Esa propuesta fue aceptada por unanimidad por la iglesia en pleno. Fue el acuerdo final. ¿Cómo crees que se sintieron los gentiles cuando se enteraron de la noticia? Se pusieron muy contentos, se animaron, crecieron espiritualmente. Solo que no todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Muchos de los hermanos que habían llevado esa doctrina falsa, habían muchos que estaban en desacuerdo. Hubieron personas que criticaban y trataban de buscar errores en los hermanos. Ellos culpaban a Pablo por el cambio que se había producido en la iglesia. Así que, mi querido amigo y hermano, cuando veas estos casos, aférrate a Cristo. Considéralo como una prueba de fe y sigue adelante. Jamás te unas a doctrinas que en nada contribuyan a tu crecimiento espiritual. Recuerda que lo más triste del creyente es que mientras predica doctrinas falsas, no se da cuenta que el Espíritu de Dios lo ha abandonado. Por tanto, vive en oscuridad. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén siempre con vosotros. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. En la salvación de las almas, que es el deleite tan grande, podemos trabajar de 1000 maneras. Hay unos hermanitos también que con mucho esfuerzo, que deberíamos hacerlo todos, traer un almita a la iglesia. Pero si todavía no estás en ese proceso, te invito por favor que siempre seas amable, que lo acojas, así como nosotros lo hacemos ahora con nuestro hermanito Simón. Y hay tantos métodos, en la medicina natural es una de ellas. La medicina natural es el método tan efectivo para estos tiempos porque las personas quieren, anhelan ser sanas de su cuerpo. Pero mientras vamos dándoles algunos consejos, ayudándoles de esa manera, también le vamos a dar la sanidad por excelencia, que es la salvación, que es la sanidad de nuestra alma. Pero existen métodos. Dios quiera nos dé ese discernimiento para poder llegar a ello. Un abrazo a todos, los queremos. Gracias infinita porque permiten el adelanto de este programa y sus oraciones siempre por el encargado en este momento, nuestro hermano José Rentería, que a pesar de las luchas y pruebas y de los compromisos laborales siempre prioriza el trabajo al cual ha sido llamado. Si te contara la historia de cómo él fue llamado y cómo así ha llegado, es una historia tan bonita. Quizá lo hagamos en un programa aparte para que puedas conocer las maravillas que hace Dios en nuestra vida. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Padre, por todo tu amor y misericordia, por habernos guardados hasta este programa, Señor. Te pedimos que obres en nuestra vida, que no nos olvidemos nunca de cómo iniciamos y cómo nos rescataste tú, Señor, para tener paciencia, tolerancia y siempre, Señor, humildes, contritos delante de ti, Señor. Pon a un lado la soberbia, el orgullo, Señor,
No permitas que nada pueda opacar el brillo de tu iglesia, a pesar, Señor, de lo que pueda presentarse, y que se mantenga firme, levantando el estandarte de la fe hasta tu venida. Dejamos todo en tus manos de amor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.